Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. De la hemoglobina, que era una molécula súper importante que se encarga de fijar el oxígeno y tiene esa curva hiperbólica característica y única en ella. Pero también había otras proteínas que contienen grupo hemo o hemina, es decir, que tienen el hierro y que son importantes y las comentamos bastante menos. Tenemos el citocromo, por ejemplo, que son una clase de proteínas que contienen un grupo hemo unido fuertemente al componente proteico. El átomo de hierro del citocromo, que participa además en la cadena de transporte de electrones mitocondrial, sufre reacciones oxidorreducción, como es el caso del citocromo P450, y en el retículo endoplasmático liso y en las mitocondrias es donde lo vamos a encontrar. Asimismo, la oxidasa de función mixta o monooxigenasa, principalmente en el hígado, pero también en otros tejidos, intervienen reacciones de hidroxilación y participa así en la síntesis de hormonas esteroideas en la mitocondria o la oxigenación de compuestos endógenos y modificación de los xenobióticos, haciéndolos menos tóxicos y fácilmente excretables. En el proceso de detoxificación de fármacos también es importante este tipo de citocromo. Aparece otra proteína también bastante importante, que ya hablaremos más de ella seguramente. Es una enzima que descompone el peróxido de hidrógeno y es la catalasa. Y normalmente lo que hace precisamente y su principal función es descomponer el peróxido de hidrógeno y transformarlo en agua más oxígeno. Está constituida por 4 átomos de hierro en estado oxidado y es una enzima característica sobre todo de los peroxisomas. La peroxidasa, por su parte, elimina el peróxido de hidrógeno por oxidación de otros sustratos antioxidantes, mediante el glutatión o el ácido ascórbico. Y la mieloperoxidasa, que es la enzima de monocitos y neutrófilos con actividad microbicida utilizando el hipoclorito como fuente. También encontramos que las proteínas, de las cuales ya os comenté en su momento en los principios de la célula eucariota, las proteínas, al igual que ocurre con los glúcidos, se pueden mover a través de la membrana en movimientos de flip-flop, en movimientos de rotación y movimientos de difusión lateral, así como de flexión. Todos los movimientos son permisibles y esto permite, por tanto, que las membranas sean permeables, sean móviles, sean dinámicas, aparte, por supuesto, de los fosfolípidos, que también son súper importantes, como ya os comenté. Por supuesto, también recordaros, porque creo que ya lo comenté bastante, pero bueno, recordaros que las proteínas de membrana son proteínas que pueden ser integrales, es decir, que estén dentro de la bicapa lipídica, periféricas y están débilmente unidas a la cara externa o interna de la membrana, y proteínas anfitrópicas que se encuentran tanto en el citosol como asociadas a la membrana y que pueden hacer distintas funciones, como ya iremos viendo en cada uno de los ejemplos. Los tipos de transporte de las membranas, ya que los estoy comentando, también os los deberíais de repasar un poquito para entender todo bien y también recordar ahí un poquito el papel importante de las proteínas, que ya, como digo, os lo comenté en los principios de la célula eucariota, que ya tenéis por ahí muchos vídeos que ver. Y proseguimos hablando ahora de las proteínas G, que pertenecen a la superfamilia de proteínas con actividad de GTPasa y son proteínas de unión a nucleótidos de guanosina y participan además en procesos de señalización hormonal, crecimiento y diferenciación celular. Su estructura generalmente es heterotrimérica, con una estructura alfa, beta y gamma, o subunidades alfa, beta y gamma, y se asocian a la cara citosólica de la membrana. Las subunidades, como son por ejemplo la subunidad alfa o G alfa, escrito así, presenta actividad GTPasa y tras su unión al GTP se hidroliza y lo transforma en GDP.
que es el estado inactivo. Presenta un residuo de ácido mirístico asociado al extremo carboxilo terminal y puede transmitir señales excitatorias o inhibitorias, elevando así la especificidad según el momento. La otra subunidad normalmente implica la G-beta gamma, ya que interacciona con la subunidad G-alfa y permite la interacción con el receptor activado, que presenta así un lípido isoprenoide unido covalentemente al extremo carboxilo terminal de la proteína, y este dímero es más inespecífico que el anterior y puede interaccionar con muchos tipos de subunidad alfa. En general, también hay otro tipo de proteínas G, aunque estas son la estructura básica. Los distintos tipos de proteínas G serían una proteína GS, que significa que activa la adenidatoxiclasa y está transformada a su vez el ATP en MPC cíclico, que es un segundo mensajero que presenta fosfato unido a los carbonos 5' y 3' de la ribosa y que permite que haya una serie de cascadas de señalización dentro de la célula para activar otro conjunto de reacciones y producir efectos distintos. La GI, que es la que inhibe por contra a la adenidatoxiclasa, disminuye las concentraciones de MPC cíclico y demás. Esto, por ejemplo, está estimulado en muchos casos por la somatostatina, por su unión al receptor que origina la activación de la proteína GI, es decir, sirve como activación de la inhibición para que inhiba otras funciones o disminuya, como digo, la señalización y se pare, porque tener en cuenta que la célula, si tú no le dices que pare un proceso, ella va a seguir haciéndolo. Si a mí me llega una señal a mi proteína GS y activo todo un proceso de señalización celular, como es lógico, ese proceso se mantiene hasta que llegue otra señal inhibitoria a ese GI, a la misma célula, en otro receptor, que será la otra proteína GI inhibitoria, y en este caso, pues como veis, inhibe la adenidatoxiclasa, por lo que va a disminuir los niveles de MPC cíclico hasta que al final se pare esa señalización y se pare esas reacciones químicas asociadas con ello. La GQ, que es otro de los tipos de proteínas que encontramos, es que activa la vía de señalización de los fosfosinósidos, que es bastante importante, ¿vale? Ya lo veremos más adelante. Pero sobre todo hay que explicaros un poquito para que entendáis 100% cómo funcionan las proteínas G. Os voy a dejar un dibujo de cómo se produce la recepción y cómo se produce esa activación, porque sí que es verdad que los cambios de modificación de la propia conformación de la proteína G son muy importantes, porque es verdad que la ADP ribosilación, que produce la transferencia de la ADP ribosa desde la NAD hasta el residuo de arginina de la subunidad alfa en las proteínas GS, por ejemplo, produce al final que esa GTPasa se active, ¿no?, en ese proceso de hormona que se une y demás, y acaba produciendo esa activación. También puede haber otras modificaciones como la fosforilación de la subunidad alfa para que se active. En principio, sea como sea, el ciclo es bastante sencillo. Normalmente llega un estímulo, en este caso, por ejemplo, una hormona, la sustancia que sea, al receptor. Eso hace que la proteína GDP, que está ahí ligada a la membrana, se una a ese receptor y se active en esa hidrólisis del GTP, esa conformación se cambia y el GTP se une a la proteína con el receptor que haya llegado, sea una hormona, sea lo que sea. Eso produce que haya una reacción y a su vez el complejo proteína de GS, por ejemplo, ¿no?, con GTP, se disocia de esa manera en el receptor y activa la adenidatoxiclasa, produciendo el segundo mensajero de MPC cíclico. El MPC cíclico, como es lógico, va a generar un conjunto de reacciones posteriores, pero la proteína G se queda así, ¿no? La proteína G cataliza la hidrólisis del GTP unido y vuelve otra vez a su situación original en la que era un GDP para que vuelva a haber otro receptor y pueda recibir otra señal. Esta es una de las cosas que, como veis, necesita de mucha energía este proceso, porque necesitas de GTP y de ATP. También hay otros receptores que participan en las rutas de señalización que son bastante importantes, por lo menos de mencionar alguna vez, que son los receptores con actividad tirosina quinasa, de los cuales ya hablaremos más en profundidad, pero para que sepáis un poquito, son proteínas transmembrana con actividad quinasa intrínseca, constituidos por un único segmento transmembrana o un dominio de unión al ligando de la cara extracelular de la membrana,
y otro dominio en el sitio activo para la enzima a nivel citosólico y el receptor fosforila residuos de tirosina propios en la parte citosólica, estimulando así su actividad tirosina quinasa sobre otras proteínas. Este tipo de receptores, para que os hagáis una idea, es el receptor de la insulina o el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Los receptores con actividad guanilatociclasa son aquellos que se presentan en una actividad guanilciclasa en su porción intracelular, como es el caso de la guanilciclasa activada por óxido nítrico, que es una hemoproteína. Y sus ligandos suelen ser péptidos natriuréticos, también hay que decirlo. Los receptores nucleares, por ejemplo, que son receptores de esteroides en su mayoría, son receptores que al unirse a ese ligando, a ese esteroide, a esa hormona, hacen que la velocidad de la transcripción y la traducción de los genes se aumente o se disminuya, ¿vale? Pueden cambiarlo. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.